Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buen día. Ok, pues ya hemos terminado ay, permítame, es que estoy aquí dando una alarma, pues si no me va a sonar. Bueno, decía yo que ya hemos terminado la unidad de electroquímica. Quiero recordarles que es la práctica que se realizó en 2 partes de las celdas electroquímicas. Recordarles que la primera parte de la práctica, pues, fue cuando estuve yo con ustedes indicándoles cómo armar la celda, cómo preparar la concentración del electrolito, cómo ir midiendo los voltajes de cada una de estas celdas electroquímicas que de una forma simple y sencilla, pues lo que construyeron ustedes fue una pila. Ese es el principio fundamental de todas las pilas que conocemos y así es como funcionan. Hay un electrolito y hay 2 electrodos que están en contacto. Y cada uno de estos electrodos o estos pares de electrodos, dependiendo de qué material sea el electrodo, generan un voltaje determinado. Como ustedes lo vieron, en determinadas parejas de materiales, sobre todo si eran del mismo material, pues el voltaje era mínimo. Y la pareja de electrodos, en este caso, que generó mayor y mejor voltaje fue la de zinc-cobre. Quizá en algunos de ustedes la concentración del electrolito no influyó mucho y el voltaje que generó el zinc-cobre pudo haber sido el mismo voltaje. Pero son muchas cosas las que pueden hacer que esto suceda, ¿no? O sea, puede ser la misma sal, el agua, o sea, me refiero a la cantidad de sal que se agregó, el tipo de sal que se compró. Hay muchas marcas de sal y cada sal tiene un proceso diferente. El mismo zinc que viene en los clavos o en los tornillos, dependiendo de lo que hayan utilizado. También pude observar que había que ya estos clavos que yo consideraba que tenían una buena calidad de zinc está empezando a ser como que muy disminuida. Y yo creo que tiene que ver por el cambio que quieren hacer, ¿no? A lo que me refería de que la mayoría de ustedes encontraban clavos que eran con recubrimiento café negro. Entonces están eliminando el recubrimiento de zinc, que supongo que debe salir más caro. Y por eso ya casi no se está utilizando zinc. Pero todavía tenemos la opción de los tornillos, que los tornillos es diferente por la cuerda. La cuerda, a la hora que estás atornillando, pues ahí es donde se desgasta rápidamente y pues lo que se quiere evitar es que no se oxide el material cuando lo estés utilizando. Bueno, decía yo entonces que construyeron una pila, cada vaso con el par de electrodos que pusieron era una pila, una celda electroquímica, y una celda electroquímica genera reacciones de óxido de reducción espontáneas. Cuando hablamos de espontáneas es que no hacemos nada para que esa reacción se lleve a cabo, sino que la naturaleza de los materiales en el momento en que están en contacto en ese electrolito, la reacción se empieza a generar
sin hacer nada más. Y hay otro tipo de reacciones que tienes que obligarlas a que reaccionen, agregando otro tipo de sustancias, y en este caso no es así. Entonces, la mayoría de las pilas alcalinas que ustedes conocen o que conocemos, pues ese es el principio. Tienen otro tipo de electrodos, otro tipo de electrolitos, pero el principio es el mismo. Una reacción de óxido de reducción entre dos electrodos en un electrolito, y este electrolito es el vehículo, ¿no? El que transporta los electrones y hacen que se muevan en un sentido en específico. Entonces, una vez que ya construyeron y que ya saben cómo se construye una pila, una celda electroquímica, pues ustedes debieron haber elegido la mejor, la que mejor voltaje generó, y y con esa, pues construir un circuito en serie o en paralelo que genera el voltaje y el amperaje necesario para hacer funcionar la alarma del reloj que cada uno de ustedes tenía. Entonces, la primera parte era un reporte escrito, en donde yo el mismo día les solicité que enviaran la tabla con los resultados de los voltajes obtenidos, y posteriormente ya iban a completar esa práctica o ese reporte escrito, pues con las observaciones y las conclusiones que se solicitaban ahí en ese documento para que ya estuviera completo el informe. Y ese lo tenían que entregar el mismo día que tenían que entregar la segunda parte de su práctica. La segunda parte de la práctica que ustedes realizaron, como dije, pues era elegir una celda, la que mejor voltaje generó, que ya había dicho yo que había sido la de zinc cobre. Y también decía que dependiendo de la concentración, pues en algunos les generó un mayor voltaje y en otros un menor voltaje, o en otros todos el voltaje fue igual para los 3 vasos, no influyó en la concentración del electrolito. Bueno, pero eso no es importante, pues eso no es determinante para la segunda parte. Entonces, construir la celda, ver si necesitaban 2, 3, 4 celdas, ver si las tenían que conectar en serio en paralelo, tomar el voltaje total de la celda, de las celdas, el voltaje total que generaba, y medir el amperaje del circuito que habían construido. Y el amperaje solamente se mide y solamente se puede medir cuando está funcionando el aparato. Y eso ya venía en los videos que yo les envié ahí en la práctica también. Entonces, tenía que ver los videos para que vieran que este profesor, aparte que les enseñaba a medir los voltajes, les enseñaba a hacer las conexiones en serie, en paralelo, y también les mostraba cómo se medía el amperaje. Y el amperaje se mide funcionando el aparato. No hay otra manera de hacerlo. Entonces, todo eso se debe de ver en el video. Todo eso se debe de ver en el video. El alumno construyendo, armando, conectando, midiendo, y se debe de ver claramente todas estas conexiones que se están realizando, en donde quede evidente que su reloj está funcionando con la energía eléctrica que se está generando a través o se genera o se generó por las reacciones de óxido de reducción que se llevaron a cabo dentro de cada una de las celdas electroquímicas que ustedes construyeron. Entonces, eso es lo que voy a revisar, eso es lo que voy a evaluar. La segunda parte de la práctica es un examen para ustedes, totalmente es un examen. Ahí se ve la aplicación de todo lo que aprendieron, de la construcción, más de lo que ya deberían saber
acerca de las conexiones en serie y paralelo, pero ahí estaba el video, cómo medir el amperaje, cómo medir el voltaje, cómo usar el multímetro, etcétera, etcétera. Y entonces la primera parte de la práctica tiene un valor menor a la segunda parte. La segunda parte, como dije, es el examen de ustedes. Y entonces estas dos partes de la práctica tienen un valor de 10 puntos, o sea, estamos evaluando una unidad y es la unidad de electroquímica. De ahí va a salir su calificación de esas dos partes de la práctica. Y la segunda unidad corresponde a balance. El balance ya lo hablamos en otra ocasión, ya les había dicho que esta unidad de balance como tal va a ser evaluado con un examen escrito en donde ustedes van a realizar los balances que se soliciten en el examen. Solo vamos a ver un tipo de reacciones de óxido de reducción y son las que tienen ya sea en la entrada o en la salida de la reacción agua. Hay muchos tipos de reacciones de óxido de reducción, pero solamente vamos a ver un solo tipo de reacción. Y hay muchos métodos para poder resolver un balance. Y también vuelvo a aclarar, lo vuelvo a repetir, yo les voy a enseñar un método para hacer el balance, resolver un balance de óxido de reducción. Y ese será el método que utilicen para resolver el examen. No pueden utilizar otro método más que el que yo les enseñe. Y ya les había explicado por qué. O sea, voy a revisar 400 exámenes y no voy a estar tratando de ver qué método utilizó Varela, qué método utilizó Fanny, qué método utilizó Mario. En eso me voy a llevar 15, 20 minutos tratando de ver primero qué método usó y segundo ver si lo hizo bien, ¿no? Entonces, eso no es posible. Así que les voy a enseñar un método y ese es el método que van a utilizar el día del examen. Van a utilizar ese método para resolverlo. No va a haber otra forma de resolver el examen para que yo pueda evaluarlos. ¿Sí queda claro esto que les acabo de decir, muchachos? Sí, profesora. ¿Tienen alguna pregunta, Sí. duda, comentario? No, ninguno. Bueno, la parte que corresponde a este balance que les estaba mencionando, es importante los conocimientos previos. Y dentro de los conocimientos previos está la tabla periódica. Es muy importante. Yo ya les había dicho desde el inicio que hablamos de la tabla periódica, que no es necesario aprendérsela de memoria, solo hay que saber leerla. Ustedes ya la deben de saber leer a esas alturas del curso, ya deben de saber leer la tabla periódica, ya deben de saber distinguir un metal de un no metal, ya deben de saber cuál es el número de valencia de cada uno de ellos, solamente viendo la tabla. Ya deben de saber cuáles se encuentran en estado sólido, cuáles se encuentran en estado líquido. Ya deben de saber cuáles se encuentran en estado gaseoso. Ya deben de saber, decía yo, el número de valencia y las condiciones a las cuales se determinó esta tabla periódica, condiciones de presión y de temperatura. Ya deben de saber qué más, o sea, hay muchas cosas de la tabla periódica que se dieron y que decía yo, es importante que pues repasen todo eso, porque para hacer un balance es necesario saber identificar dentro de la ecuación y dentro de la reacción de todos los elementos que participan en la reacción, quién es un metal y quién es un no metal. Y si no puedes distinguir
dentro de todos esos símbolos, cuál es un metal y cuál es un no metal, pues ya hay problemas, ¿no? Para poder resolver un balance, porque por ahí se inicia. Entonces, debes de saber distinguirlos, porque en función de eso, pues se asignan valores y se asignan signos. Y hablando de signos, pues las operaciones que hay que realizar para hacer un balance, pues sumar, restar, dividir, multiplicar, operaciones básicas que también ya deben de saber hacer, pero que en el examen anterior me quedó claro que no saben despejar, no saben multiplicar, no saben, o sea, operaciones básicas que es preocupante que no dominen. Entonces yo les pido por favor que se pongan a estudiar, que se pongan a repasar la tabla periódica en estos conocimientos que les acabo de decir y que también se pongan a practicar sus operaciones básicas, ¿no? O sea, sí deberían de preocuparse el de no saber hacer un despeje. Saber hacer operaciones con números positivos y negativos también es importante. Saber dividir, multiplicar, quitar paréntesis. Y si el número que está fuera del paréntesis es negativo, pues obviamente va a cambiar el signo de todo lo que esté dentro del paréntesis. Eso ya lo deben de saber hacer. Esas son operaciones básicas. ¿Qué otra cosa? Y bueno, para estos balances que vamos a realizar, se requiere de mucha concentración. Concentración. Y lo digo porque la secuencia matemática que hay que realizar es una secuencia larga. Y tienes que transcribir varias veces un número, o un valor, o una letra. Y esa letra o ese valor tiene un signo. Y si a la hora de transcribir se te olvidó escribir el signo, pues ya no terminaste tu balance. Si a la hora de transcribir, antes de transcribir tenías que hacer una multiplicación o tenías que sumar algo y no lo sumaste, pues ya en tu secuencia matemática ya no llegaste al balance. Entonces requiere de mucha concentración porque hay que estar escribiendo y repitiendo muchas veces varios valores, varias veces. Transcribir, transcribir, transcribir hasta llegar al resultado. Entonces requiere concentración. Aparte de obviamente saber sumar, restar, dividir, multiplicar y despejar, ¿no? Álgebra elemental, porque lo que van a sumar, restar, dividir, van a ser letras, que son los símbolos de los elementos. Entonces, saber sumar, eso, hacer operaciones algebraicas simples de sumas y restas, pues no creo que vayan a tener ningún problema en eso, ¿no? Si no, ya de verdad piensen bien si de verdad esta es la carrera que querían. Las matemáticas son importantísimas para una ingeniería. Si no las dominan las básicas, pues yo creo que van a tener que tomar otro camino. Y si no, pues tomen un curso de recuperación para que se pongan al corriente, ¿no? En todo eso que quizá no les enseñaron en la escuela donde estuvieron, o sí se los enseñaron pero no lo tomaron en cuenta, pues pueden ser muchos motivos. La cosa es que las matemáticas son esenciales en esta carrera, en cualquier carrera de ingeniería. Entonces, si no pueden con las operaciones básicas que se han hecho aquí en química, que no tienen mayor problema, pues no quiero pensar cuando lleguen a tercero que vienen las materias ya de veras, las que sí son importantes, y no puedan resolver sistemas de ecuaciones complejos
en donde el profesor ya no los va a estar esperando a ver si saben sumar, restar o dividir, o si saben despejar o no. El maestro les va a dar una ecuación y resuélvanla. Entonces, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo, jóvenes. Lo digo en serio porque ustedes, varios de ustedes han aprobado la asignatura, pero no por el examen. Han aprobado porque como estoy haciendo una evaluación sumativa, pues que puntos por la práctica, quizá algunas veces puntos por las tareas, algún trabajo que dejé, y eso les alcanza para aprobar. Pero si solo fueron evaluados por un examen, no aprobarían esta asignatura, en donde implica hacer cálculos. Entonces, es por eso lo que les digo. Entonces, este examen de balance está diseñado para que saquen 10. Por lo que ya dije, porque son operaciones básicas. Sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Es todo lo que tienen que hacer. Nada más tienen que fijarse en los signos. Fijarse si había que multiplicar, si había que sumar algo antes de hacer el siguiente paso, porque es una secuencia de pasos. Entonces, si omites algo o no identificas o no sabes distinguir un elemento metálico de uno no metálico, pues entonces ya les dije, ¿no? Ya desde que inicias el balance ya estás mal. Bueno, se acabó el sermón. Eso es lo que vamos a ver en balance. Necesito que para esta siguiente hora que vamos a tener de clase, tengan a la mano ya su tabla periódica para iniciar balance. ¿De acuerdo? Si no, pues, no vamos a poder trabajar. Entonces, en un momentito más les voy a pedir que abran la cámara y que me muestren su tabla periódica. Antes de eso necesito dar otra información que tiene que ver con la práctica que se va a realizar de manera presencial en la escuela con los alumnos que se inscribieron para realizar esta práctica. Y entonces es importante que conozcan varias cosas o sepan varias cosas para que las consideren y obviamente el objetivo es que no se vaya a complicar esta práctica pues con algunas otras materias que tengan, ¿no? Entonces, Anita, ¿estás ahí? Anita. Bueno. Aquí, profesora. Buenos días, Anita. Oye, ¿les puedes dar la primera parte de la información a los alumnos que están ahorita aquí presentes? Por favor. Ok, para aquellos que vayan a hacer práctica el día miércoles y tengan una clase importante después de la práctica, se les informa que la escuela está proporcionando Wi-Fi para aquellos que tengan clases y se pueden conectar mediante su teléfono. En el caso de que sea muy necesario, les va a proporcionar una computadora del equipo de sala de cómputo después de previo llenado y previo aviso. Así a su vez se les proporcionará un salón. La verdad es que básicamente les dicen que salones están abiertos y que salones no y cuáles pueden tomar. Gracias, Anita. Miren, esta parte es muy importante. El horario de su clase, de la práctica que les toca a ustedes el día, va a ser el miércoles, va a ser ¿a qué hora les toca los miércoles a ustedes, muchachos? A las 8:30. A las 10. A las 10. Bueno, les toca a las 10 de la mañana. Entonces yo ya les había solicitado que lleguen 20 minutos antes, ¿no? Porque se tienen que registrar, etcétera, etcétera. No están exigiendo que todavía no, aún no, están solicitando que todos estén vacunados. Eso no lo están solicitando. Pero sí a la entrada de la puerta hay un QR que van a tener que copiar, tomar con su celular, porque ese QR los va a llevar a un formulario que tienen que llenar. Me imagino que es para que llenen sus datos, ¿no? Nombre, grupo, la materia que van a tomar o la asignatura a la que van a entrar,
etcétera, etcétera. Datos como esos son los que se van a solicitar en ese formulario y no están exigiendo si están vacunados o no. Por si alguno de ustedes no se ha vacunado, aún no están solicitando que se vacunen. Quizá llegue un momento en el que sí. Entonces, para que vayan viendo todos aquellos que no se han vacunado, que va a llegar un momento en el que sí se va a exigir que todos estén vacunados, pero todavía no. Entonces, es por eso que se les solicita que lleguen antes para llenar ese formulario y estén todos a tiempo en el laboratorio. No pueden llegar tarde al laboratorio porque solamente es 1 hora y media en el que vamos a estar trabajando y obviamente pues 1 hora y media haciendo una práctica siempre se vuelve muy poco tiempo para poder realizar una práctica. Por ejemplo, la que hicimos de celdas electroquímicas, pues solamente pudimos hacer una serie en el tiempo en que estuvimos conectados y que a ver, prepara aquí, prepara por allá y conéctale y checa esto y ve si da la lectura o no. Y en 1 hora y media en presencial hacemos todas las lecturas. Entonces, sí hay una diferencia, ¿no? En la dinámica. Entonces van a entrar al laboratorio y entonces vamos a llegar a hacer la práctica como tal. Entonces, para esto de los detalles de la práctica, el día de mañana vamos a tomar un tiempo de la hora para hablar de la práctica que vamos a realizar en el laboratorio. Entonces, comentarles esto a los alumnos que se inscribieron para que mañana estén presentes y les explique todo lo que vamos a hacer durante esa 1 hora y media que vamos a estar en el laboratorio de química. Entonces, hay algo importante que tengo que sí tienen que tomar en cuenta, pues recordar que la bata es importante. La bata tiene que ser de manga larga, les tiene que cerrar, tiene que llegar hasta las rodillas. No puede ser una bata cortita, tiene que ser una bata que les llegue a las rodillas, porque vamos a manejar fibra de vidrio. Y la fibra de vidrio es súper escandalosa. Entonces, como vamos a manipularla, la vamos a cortar y todo eso, empieza a volar el polvo o las astillas, mejor dicho, de esta fibra de vidrio y se empieza a pegar por todos lados, ¿no? Entonces es importante que el cabello lo lleven recogido. Para los que tienen el cabello semilargo, pues ya varias veces he dicho que la diadema es importante. Usen gel para que todo el cabello se lo hagan hacia atrás y aparte utilicen la diadema. Y las niñas que tienen cabello largo, pues hacerse un chongo o una trenza. Porque como dije, el polvo de la fibra de vidrio se pega por todos lados y vuela por todos lados. Entonces los lentes de seguridad van a ser importantes. Hay que utilizar lentes de seguridad porque ya he tenido problemas en ese aspecto, en donde, como dije, este polvo pues son astillas de vidrio. Y sí, ya tuve como 2, 3 alumnos que esas astillas se entraron a los ojos y obviamente se clavan, ¿no? Entonces vas a la enfermería para que te limpien, te quiten las astillas, si fue solo 1 o 2 lo que haya sido. Y luego pues te mandan gotas y luego te parchan el ojo y vas a tener que andar así con unos 2, 3 días hasta que tu ojo se estabilice porque pues se lastimó, ¿no? Entonces por eso los lentes de seguridad son importantes. No son los lentes que están utilizando para lo del COVID, son lentes de seguridad para laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, es importante que vayan viendo sus lentes de seguridad. Y yo creo que sí vamos a utilizar guantes también. ¿Por qué? Porque por lo mismo, ¿no?
son astillas, hay que tocar la fibra, hay que cortarla. Y entonces, eso. Porque eso es lo más importante ahorita que quiero decirles, lo de la seguridad, ¿no? Y a lo mejor, no a lo mejor, lo más recomendable es que se utilicen pantalones de mezclilla y playeras de algodón, que es en donde menos se clava, ¿no? Este polvito, y es más fácil sacudirlo de la ropa, se despega fácilmente. Es como los cabellos, ¿no? Cuando tú así te cortas el cabello, se han visto cómo se mete por todos lados el cabello y te pica, y cómo se mete entre la ropa, ¿no? Entre la tela. Entonces es igual el polvo que se libera cuando estás cortando la tela de fibra de vidrio, es más o menos igual. Entonces, pero si llevas pantalón de mezclilla, una playera de algodón, tu bata, obviamente, cabello recogido, tus lentes de seguridad, unos guantes, pues no va a pasar a más. Entonces, eso sería de lo principal que sí mencionaría. Y ya mañana, con más detalle, vamos a ver otras cosas que tienen que ver con la práctica. Los materiales más importantes de la práctica son resina epóxica y la fibra de vidrio. Eso ya va a estar allá en el laboratorio. Yo ya me encargué de que nos proporcionaran los materiales y ya van a estar en el laboratorio el día que lleguemos. Pero faltan otras cosas para hacer esta práctica que son simples, que son sencillas, para que las lleven, ¿no? Por ejemplo, las tijeras, ¿no? Allá no hay tijeras. Necesitamos tijeras para poder cortar la fibra de vidrio. Entonces, cosas como esas, ¿no? Entonces, los detalles, decía, ya los vamos a ver con más profundidad el día de mañana. Entonces, para esos 15 alumnos que se inscribieron para esta actividad experimental, pues entonces mañana nos vamos a tomar un tiempecito para poder hablar de ella. ¿Se encuentran ahorita los 15 alumnos de la práctica? Sí. 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 A ver, vamos a ver, 1, 2, 3. Bueno, ahorita nada más contestaron 4. Sí. Bueno, conté 10 de los 15. De todas maneras, ahorita con la lista vamos a verificar si están los 15, ¿no? Bueno, entonces, y si no, a lo mejor el tiempo nos lo tomamos hoy, que tenemos 2 horas de clase. Bueno, 3 horas, pero son 2 sesiones, ¿no? De hora y media cada una. Entonces ahorita son las 8 y la clase termina a las 10, ¿no? Sí. Ok. Pues entonces les voy a pedir a todos que abran sus cámaras para que veamos si tienen ahí a la mano ya su tabla periódica impresa. Ya una vez ya la había solicitado, así que... Y cuando les pida que la abran nuevamente, lo van a hacer, por favor. Déjenme ver esta parte de aquí. Ok. Vamos a la tabla periódica rápidamente, por favor. Déjenme compartir. Bueno, esta es la tabla periódica que viene en la plataforma y es muy fácil, ¿no? Si la imprimieron a colores, pues es fácil distinguir cuáles son los elementos metálicos de los no metálicos. En este caso, todos los que están en color azul, hay diferentes tonos de azul, eso sí, es un hecho. Un azul clarito, un azul más oscuro, un azul todavía más oscuro, pero todo lo que está en azul, son elementos metálicos.
Obviamente vamos a hacer una excepción con el hidrógeno, porque el hidrógeno es una excepción a todas estas condiciones, ya lo hemos platicado otras veces, pero aunque se encuentre en el grupo 1A, es la única excepción que tenemos ahí, pero está en verde, ¿no? Entonces, si está en verde, pues entonces está formando parte de lo que es no metales. Y también tenemos en color lila esto, que son los lantánidos y los actínidos. Estos también son metales. No están en color azul, están en color lila, pero también estas dos líneas que tenemos aquí abajo también son elementos metálicos, ¿de acuerdo? Y esta línea que tenemos en esta diagonal en naranja, les quiero recordar que son elementos no metálicos. Se llaman metaloides, ya lo hemos platicado de ellos también. Se llaman metaloides porque pues algunos de ellos presentan brillo y otros presentan son semiconductores de la corriente eléctrica. Pero no son dúctiles y no son maleables. Y los metales son maleables, dúctiles, conductores del calor, conductores de la electricidad, etcétera, etcétera. Y esas propiedades no las tienen estos elementos que se encuentran en esta diagonal. Así que, aunque se encuentren en color naranja, estos elementos son elementos no metálicos. Entonces, de esta diagonal, a partir de esta diagonal naranja hacia la derecha, entonces todo lo que está en verde y en color naranja son elementos no metálicos. Entonces, para que no se vayan a equivocar a la hora de hacer la lectura. Recuerde que tenemos los elementos del grupo A y tenemos los elementos del grupo B. Recordándoles que en los del grupo A es fácil saber y determinar cuál es el número de valencia. Y ese número de valencia nos lo da el número romano en los del grupo A. Entonces el grupo 1, su número de valencia es 1. Y el número de valencia, recordar que es el electrón o los electrones que se encuentran en el último nivel de energía, ¿no? Entonces el grupo 1 tiene un electrón en su último nivel de energía, el grupo 2 tiene 2 electrones en su último nivel de energía, y así sucesivamente para todos los que pertenecen a los grupos principales que le llamamos los del grupo A. Eso mismo no funciona para los del grupo B. Estos números romanos, bueno, si se dan cuenta, ni siquiera están en orden. Entonces, esos elementos del grupo B los llamamos elementos de transición, y estos elementos de transición no siempre reaccionan de la misma manera que lo hacen los del grupo principal, que son los del grupo A. Entonces, aunque tuvieran 3, 2 electrones en su último nivel de energía, depende de con quién reaccionen, pues pueden, por ejemplo, el hierro tiene, puede reaccionar con 2 electrones o puede reaccionar con 3 electrones, dependiendo de con quién esté reaccionando. Esa es la forma en que él va a separarse de sus electrones, ¿no? Y así varios de los que tenemos aquí en esta zona del grupo B, ¿de acuerdo? Aquí en la tabla ya sabemos, ¿no? Está diseñada a una atmósfera y a 25 grados centígrados. Y a 25 grados centígrados podemos saber cuáles son los elementos que se encuentran en el estado gaseoso, los que se encuentran en el estado líquido y los que se encuentran en el estado sólido. Entonces, también es fácil saber, ¿no? Los que están con letras negras están en estado azul, están en estado gaseoso, porque son todos estos aquí del grupo 7A. Está el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el cloro, ahí se ve claramente. Los que están en rojo se encuentran en estado líquido, son 2 solamente, el hidrógeno y el bromo. Y los restantes se encuentran en estado sólido, ¿no? Los que están con letras negras, todos los que tienen letras negras se encuentran en estado sólido. Y los que tienen esta letra así en blanco, con orillas
con el entorno negro son elementos sintéticos. Todos estos que ven aquí son elementos sintéticos, ¿de acuerdo? Los llamamos sintéticos porque fueron de alguna manera creados, ¿no? Y el resultado de una reacción. Y tienen un tiempo de vida, tienen un estado, como todos los elementos que ven ustedes en la tabla periódica. Solo conocemos 118 elementos y solo hasta ahorita tenemos 7 niveles de energía. No hay más. No hay más. Si se llega a descubrir otro elemento, pues entonces quizá ya podamos tener un nuevo nivel de energía. Pero apenas llevamos 118, creo que el último se descubrió en el 2005. Entonces, pues ahí la llevamos, ¿no? Seguimos descubriendo todavía elementos. Y bueno, pues ese es más o menos así a grandes rasgos lo de la tabla periódica que tienen que tener presente, que deben de saber, ¿no? Cuántos electrones son estos. Esto que se encuentra aquí en el extremo superior izquierdo es el número de electrones que tiene. Y si ese es el número de electrones que tiene, es el número de protones que tiene. Y si ese es el número de protones que tiene, ese es el número de electrones que tiene, porque recuerden que la materia es eléctricamente neutra. Entonces, un protón, un electrón. 3 protones, 3 electrones. Entonces, este es el número atómico, ¿no? Este número que se encuentra en el extremo superior izquierdo. Y en el extremo superior derecho, pues es el peso molecular o masa molecular que ya hemos manejado varias veces para hacer cálculos. El símbolo, que es muy importante, que lo reconozcan también, porque también luego se equivocan en eso, ¿no? Estamos haciendo el balance y ni siquiera tampoco saben reconocer los símbolos. Por ejemplo, ¿no? Es el más fácil, el cloro, y lo separan como carbono y como, no sé cuál es el otro elemento. Hay una L de algún elemento por aquí, ¿no? Perdóname. ¿El yodo? El yodo es una I. Puede ser que sí lo puedan confundir con una I, pero han separado, por ejemplo, estos dos. Este símbolo del cloro lo han separado, ¿no? Como carbono y yodo, ¿no? Y cosas así, pues eso no puede ser, no debe de pasar. Por eso la tabla periódica es importante saber leerla, para que, bueno, a ver, ¿cómo es el símbolo? A ver, lo reconozco aquí, lo veo y yo digo, es este. Entonces la tabla periódica la deben tener a la mano para poder saber y entender todo lo que tienen que hacer, pues, obviamente durante el balance, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con el primer tema, que es muy importante, y este es el número de oxidación. El número de oxidación, a grandes rasgos, es el número de electrones que se transfieren o que se ganan en una reacción. Es una transferencia de electrones que se llevan a cabo cuando se llevan a cabo estas reacciones de oxidorreducción. Entonces, un elemento los gana y el otro los pierde. Entonces, el número de oxidación, en función de quién lo gane o quién lo pierde, se le asigna o se le determina un signo, ya sea que este signo sea positivo o que este signo sea negativo. Pero hay reglas para poder determinar los números de oxidación, y las reglas son muy importantes que se las aprendan y que las entiendan, no nada más aprendérselas, las tienen que entender. Entonces, en función de estas reglas, ustedes van a tener que aprender a determinar los números de oxidación de cada uno de los elementos que se presenten en las reacciones. Obviamente reconociendo y sabiendo si el elemento es un elemento metálico o es un elemento no metálico. Que les quede claro eso, jóvenes.
deben de saber distinguir lo que es un elemento metálico de uno no metálico. Si no, no van a tener éxito en esta actividad. Vamos a ver la primera regla. La primera regla dice que el número de oxidación para los elementos en su estado natural es igual a 0. Entonces, si nosotros nos vamos a la tabla periódica, que estábamos viendo hace un momento, cualquier símbolo de estos elementos que yo escriba, tal y como está, así, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, cloro, bromo, yodo. Yo ya les dije cómo se escribe, ¿no? ¿Sí recuerdan eso o no lo recuerdan, muchachos? ¿Cuál es el estado natural de estos elementos que les acabo de mencionar? ¿Cómo se escribe su fórmula? Por ejemplo, el hidrógeno es H2. Sí. Y luego tenemos al nitrógeno, que es N2. El oxígeno es O2. El flúor es F2. El cloro es cloro 2. El bromo es bromo 2. Y el yodo es yodo 2. Estos elementos, en su estado natural, la fórmula se escribe como ya les había dicho antes. Así que no se vayan a equivocar, ¿eh? Entonces, la regla dice que todos los elementos que se encuentren en su estado natural y el hidrógeno, el flúor, el nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo, su estado natural es una molécula diatómica. Entonces, es H2, es N2, O2, F2, bromo 2, cloro 2, yodo 2. Que no se les olvide. Entonces, los números de oxidación para dos elementos en su estado natural es igual a 0. Entonces, escribo el aluminio. Si encuentro el aluminio en la fórmula, su número de oxidación va a ser 0. Y se escribe el número de oxidación en el extremo superior derecho. ¿De acuerdo? Si encuentro plomo, el símbolo del plomo, pues entonces le voy a poner 0. Si encuentro el litio así solito, su número de oxidación va a ser 0. Excepto, ¿quiénes les dije? El hidrógeno, el Las nitrógeno, moléculas el diatómicas. flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Ok. En ese caso, si encuentro N2, entonces su número de oxidación va a ser 0. Si encuentro F2, entonces su número de oxidación va a ser 0 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esa es la regla número 1. La regla número 2 dice que el número de oxidación para los iones metálicos, aquí dice iones metálicos, siempre va a ser positivo y corresponde generalmente al grupo al que pertenece. Por ejemplo, el aluminio, ¿en qué grupo se encuentra el aluminio? ¿Me pueden decir, por favor? En el 3A. En el grupo 3. Entonces su número de oxidación va a ser más 3. El plomo, ¿en qué grupo se encuentra? Véanlo en su tabla periódica, por favor. ¿En qué grupo se encuentra el plomo, jóvenes? En el 4A. 4A. Entonces, si pertenece al grupo 4, su número de oxidación va a ser más 4. Si encuentro el litio, ¿en qué grupo se encuentra? En el 1. 1A. Se encuentra en el grupo 1A, entonces su número de oxidación va a ser más 1. El estroncio, ¿en qué grupo se encuentra? En el 2A. Se encuentra en el 2A, entonces su número de oxidación va a ser más 2. Y en el caso del hierro, les había dicho, el hierro, por ejemplo, pertenece al grupo B. ¿A qué grupo pertenece el hierro? Del grupo B.
¿Qué dice ahí la tabla periódica? 8B. En el 8B. 18B. Sin embargo, este hierro tiene dos números de oxidación diferentes, o sea, puede trabajar con +2 o puede trabajar con +3. Entonces tiene dos números de oxidación diferentes y depende de con quién esté reaccionando, puede ser +2 o puede ser +3. Entonces, en esta regla lo más importante que que les debe de quedar claro, que si el elemento es metal, el signo va a ser positivo siempre. Siempre, sin excepción. El signo va a ser positivo, para empezar. Y normalmente su número de oxidación va a coincidir con el grupo al que pertenece. Exceptuando los de transición, que ya les dije, ¿no? Se pueden tener ahí unas variaciones. Así que los invito, en el caso de los grupos de transición, por ejemplo, a que investiguen, ¿no? Cuáles son los números de oxidación con los que trabaja, por ejemplo, el cobre, el zinc, el níquel, el cobalto, la plata, el cadmio, el oro, que son de los más comunes que encontramos dentro de las reacciones de óxido de reducción. Son de los elementos que titanio, vanadio, escanio, por ejemplo, toda esta primera línea casi siempre aparecen en las reacciones de óxido de reducción. Aparece también el cadmio, la plata, el paladio, el circonio, el platino, el oro, el mercurio. Entonces, investiguen, ¿no? ¿Con qué números de oxidación trabajan estos elementos de transición? Porque el hierro tiene solamente dos, los principales altos, para que me entiendan mejor. Investiguen los principales números de oxidación con los que trabajan estos elementos del grupo B, porque son variables en función de con quién reacciona. Pero lo más importante, decía yo, de esta regla es que, ¿cómo se dice? Es que, por favor, recuerden que si es un elemento metálico, pues entonces, por ser un elemento metálico, su número de oxidación siempre va a ser positivo, siempre positivo, siempre. Eso no lo olviden, por favor. Vamos a nuestra tercera regla y dice que el número de oxidación para el oxígeno generalmente es igual a -2, excepto en los peróxidos, en donde es -1. Entonces aquí la palabra ya cambió, ¿no? No dice siempre, aquí dice generalmente. Entonces, generalmente el número de oxidación del oxígeno va a ser -2. En la mayoría de las moléculas en donde el oxígeno esté combinado con otro elemento, ese número de oxidación generalmente va a ser -2. Y solamente si se encuentra en un peróxido va a ser -1. Entonces, y tenemos la cuarta regla, que el número de oxidación para el hidrógeno generalmente es igual a +1. O sea, normalmente vamos a encontrar que el número de oxidación para el hidrógeno va a ser +1, y sí tiene una excepción, cuando se combine con un metal. Cuando forme hidruros metálicos, entonces su número de oxidación va a ser -1. ¿De acuerdo? Entonces, estos dos elementos son importantes porque forman la base del balance que van a realizar ustedes. Es una de las bases más importantes de los balances. Aparte de que ya mencioné que siempre los metales, el signo de su número de oxidación va a ser positivo, ahora aquí, en estas dos reglas, la 3 y la 4, generalmente el oxígeno va a trabajar con -2
y el hidrógeno va a trabajar con +1. Vamos a ver. Ay, ¿por qué no tengo un ejemplo aquí? ¿No debería tener un ejemplo aquí, Anita? Bueno, vamos ahorita les voy a dar un ejemplo de estas dos reglas que están acá, por favor. En la regla número 5 tenemos que la suma de los números de oxidación en un compuesto debe ser igual a 0. Es decir, que si yo sumo los números de oxidación, ya ven que se ponen en el extremo superior derecho, ¿verdad? Ya les dije eso. Se ponen en el extremo superior derecho el número y van a tener un signo. Este signo va a ser positivo o va a ser negativo. Eso es importante. Entonces, si es positivo el signo, siempre, normalmente, le decía yo que para los metales el signo va a ser positivo. Eso no implica que si el elemento es un no metal, siempre sus signos van a ser negativos. Eso no funciona así. Solamente funciona así para los metales. Para los no metales puede haber signos positivos y puede haber signos negativos. Entonces, vamos a ver aquí, por ejemplo, en nuestro siguiente ejemplo. Tenemos el agua, ¿de acuerdo? Si recuerdan, una de las reglas dice que generalmente el número de oxidación para el oxígeno va a ser -2 y para el hidrógeno va a ser +1. ¿Sí? ¿Ya nos vamos? Mejor hacer el cambio de una vez, ya nos quedan 2 minutos. Ok, vamos a cambiarnos de sala, por favor. Bueno, entonces tenemos la regla número 5, les decía que la suma de los números de oxidación en un compuesto debe ser igual a 0. Y vamos a tomar como ejemplo, en este caso, el agua. Recordando las reglas de 3 y 4, donde les decía que el oxígeno siempre, no siempre, generalmente su número de oxidación es -2. Y que el número de oxidación para el hidrógeno generalmente va a ser +1. Este es el caso del agua, por ejemplo. El agua, la molécula es H2O, y en este caso, como tengo dos elementos, voy a determinar su número de oxidación tanto para el oxígeno como para el hidrógeno. Entonces, en el oxígeno le voy a asignar su número de oxidación -2, porque la regla lo dice así, generalmente va a ser -2, y para el hidrógeno va a ser +1, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues yo aquí tengo 2 átomos de hidrógeno porque aquí hay un subíndice, ¿de acuerdo? Entonces, +1 por 2 me va a dar +2 y aquí tengo -2. Entonces, la suma algebraica, +1 por 2, +2, -2 por 1, porque aquí hay un 1, aunque no esté escrito, aquí hay un 1 que me indica que obviamente solamente tengo un átomo de oxígeno. Y entonces la suma algebraica +2 menos 2 me va a dar 0, ¿de acuerdo? Entonces, la regla dice que la suma de los números de oxidación de un compuesto debe ser igual a 0. Entonces, cada vez que yo vaya a asignar los números de oxidación a una molécula, a los elementos de una molécula de un compuesto, la suma me debe de dar 0. ¿Sí quedó claro esto que les acabo de decir, jóvenes? Sí, profesora. Sí, maestra. Ya me regresé. Bueno, ese fue el ejemplo del agua. Ahora vamos a ver la excepción, ¿no?, del oxígeno que les había dicho. Ya vimos
cómo generalmente el número de oxidación para el oxígeno se le asigna como -2. Ahora vamos a ver en un peróxido. El peróxido es cuando hay oxígenos de más, ¿no? En este caso, esta molécula H2O2 es la fórmula del peróxido, del agua oxigenada que nosotros conocemos como agua oxigenada. Ese es un peróxido. Entonces, la molécula del agua oxigenada es H2O2. Y en este caso, el número que le voy a asignar va, como la suma me tiene que dar 0, entonces yo le voy a asignar al hidrógeno +1, porque dice la regla del hidrógeno que solamente va a ser -1 si está combinado con un metal. Y en este caso el oxígeno no es un metal, es un no metal. Entonces le voy a designar su número de oxidación de +1 al hidrógeno y entonces, en este caso, al oxígeno le va a tocar -1. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la operación matemática, en este caso, +1 por 2 me va a dar +2. Y como le asigné el número -1, su número de oxidación -1 por 2 me va a dar -2, +2, -2 me va a dar 0. ¿De acuerdo? Siempre deben de acordarse, la suma de los números de oxidación me debe de dar 0. Y estos números de oxidación, por ejemplo, aquí tengo 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. O sea, por ser 2 átomos de oxígeno, no voy a poner acá arriba +2 y aquí voy a poner -2. No. La regla dice que el número de oxidación para el hidrógeno generalmente es +1. Y dice la regla del oxígeno que es generalmente el número de oxidación para el oxígeno es -2, excepto en los peróxidos. Y cuando haya un peróxido va a ser -1. Cuando yo asigne o designe sus números de oxidación, entonces voy a hacer mi operación matemática con los subíndices. +1 por 2, +2, -1 por 2, -2. Y la suma me va a dar 0. ¿Sí queda claro esto que les estoy diciendo, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, ahora vamos a la excepción del hidrógeno, que ya habíamos dicho que generalmente su número de oxidación va a ser +1. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. ¿Y qué dije acerca de los metales? Que siempre van a ser positivo. Que siempre va a ser positivo. Entonces, si el hidrógeno está combinado con un metal, en este caso, el que rige el número de oxidación en esta fórmula va a ser el metal, porque al metal siempre le debe de tocar el número positivo. ¿A qué grupo pertenece el sodio? Uno A. 1. Pertenece al grupo 1A. Entonces, ¿qué número de oxidación le toca? +1. Entonces le toca +1. Y si al sodio le toca +1 porque es un metal y la regla dice siempre los metales van a tener un número de oxidación positivo y van a tener el valor que corresponda va a ser siempre al grupo al que pertenezcan, generalmente, entonces el sodio le toca +1, entonces al hidrógeno le toca -1. La regla del hidrógeno dice que generalmente le toca +1, excepto cuando se combina con un metal, porque los metales siempre van a ser positivos. Y entonces hago mi operación matemática, aquí no hay mucho problema porque solamente tengo un átomo de sodio y un átomo de hidrógeno, y la suma algebraica va a ser +1 menos 1 igual a 0. Eso no lo deben de olvidar, ¿de acuerdo? Por eso las reglas son muy importantes. Estas reglas se las deben de aprender, pero no solamente aprendérselas, las deben de entender, ¿de acuerdo? Vamos a nuestra siguiente regla, regla número 6, que dice que la suma de los números de oxidación
en un ion debe de ser igual a la carga de ese ion. Vamos a ver a qué se refiere. Este es un ion. Este es un ion de trióxido de silicio. Si ustedes lo observan, está encerrado en un paréntesis. Todo lo que está dentro de este paréntesis, la carga que tiene es de -2. Todo lo que está dentro de este paréntesis, su carga es -2. ¿De acuerdo? Y la regla dice que la suma de los números de oxidación en un ion debe de ser igual a la carga de ese ion. Entonces, ¿a qué se refiere? Que yo le voy a asignar sus números de oxidación a estos elementos y una vez que yo le asigne sus números de oxidación, la suma que me dé de lo que esté dentro de este paréntesis debe ser igual a -2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a empezar asignando el número de oxidación a quién primero, de estos dos elementos que están aquí, según la regla. ¿Al oxígeno? Ajá, ¿por qué al oxígeno? Fanny, ¿por qué al oxígeno? Porque sabemos con qué trabaja el oxígeno. Uh-huh. ¿Y con quién está combinado ahorita el oxígeno? Con... No es un peróxido. Y si no es un peróxido, siempre le va a tocar -2 al oxígeno. Siempre. Entonces yo le voy a asignar -2 al oxígeno, ¿no? -2. Y necesito saber cuál es el número de oxidación que le va a tocar al silicio. Pero para eso, ya habíamos dicho que la suma me debe de dar ¿cuánto? -2. Le debe de dar -2. Entonces escribo yo mi ecuación, ¿no? No sé cuánto vale la del silicio. Sé que la del oxígeno es -2. -2 por 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno aquí. Aquí el subíndice me lo está diciendo. -2 por 3 es -6. Entonces, -6, el número, para que un número sumado con -6 me dé -2, entonces va a ser +4, ¿de acuerdo? Y entonces el número de oxidación para el silicio, en este caso, va a ser +4. +4 para el silicio, -2 para el oxígeno, ¿de acuerdo? Y tuve que hacer esta operación sencilla, simple, para determinar cuál era el número de oxidación que le corresponde al silicio. Aquí no me tengo que ir a la tabla periódica para ver a qué grupo pertenece el silicio y para ponerle su número de oxidación. No, aquí no lo tengo que hacer porque yo lo tengo que calcular. Lo tengo que calcular porque la carga dice que es -2 de este ion. Y entonces yo ya sé que al oxígeno le toca -2, -2 por 3, -6, y solo voy a determinar cuánto le va a tocar al silicio con una operación matemática simple y el resultado me debe de dar -2 porque la carga es -2. Entonces, +4 menos 6 me da -2. Y entonces yo ya determiné los números de oxidación del silicio y del oxígeno en este ion que aparece aquí. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profesora. Sí, maestra. Pues vamos a resolver esto, ¿no? Tómele una captura de pantalla, por favor. Van a abrir su cámara y los quiero ver resolviendo estos ejercicios que dicen ejemplo parte 1. Entonces, abran sus cámaras, por favor. ¿Me
profe, ¿me deja cambiarme a mi computadora? Es que estoy en mi celular y pues no voy a poder escribir y poner el teléfono. Adelante. Gracias. Mario Iram, no te miro. Entonces yo no lo modifico, maestra. Bueno, yo lo modifiqué, pero para yo no subirlo. Súbalo. Ah, ok. Súbalo. Ya, maestra, gracias. Ujú. Bueno, vamos a ver qué fue lo que hicieron. Y cómo lo hicieron, obviamente. Permítanme, déjenme abrirlo rápidamente porque se fue a otro lado. Mi página. Eso no es números, ¿no? Clase. Les voy a pedir, por favor, que todos vayan viendo lo que hicieron. Y y veamos si hicieron bien los ejercicios, ¿no? Voy a cambiar la pantalla. Mejor dicho, voy a compartirla. Ya se ve. Aquí tenemos a Alarcón Arteaga. Dice, aquí tenemos el primer ejercicio. Dice que es -2 para el oxígeno y es +5 para el fósforo. 2 por 5 son 10 y 5 por 2 son 10. Bueno, ya da la suma, da 0. Luego le ponen -2 al oxígeno, así como van, -2 al oxígeno y luego +1. O sea, si tenemos 3 elementos diferentes, por ejemplo, y entre ellos está el oxígeno y está el hidrógeno, pues a esos son a los primeros que les tenemos que poner sus números de oxidación, ¿no? -2 para el oxígeno, +1 para el hidrógeno. Entonces, -2 por 3 nos da -6, +1 por 2 nos da +2. Y hay que recordar que aquí la suma nos debe de dar, ¿qué? 0, ¿no? Entonces, -6 +2, lo que nos falta aquí es +4, para que entonces la suma nos dé -6, ¿de acuerdo? Vámonos a otro ejercicio. Vamos con Carlos Vargas Medellín. Y vamos a abrir su documento acá, porque si no es más difícil verlo ahí. Vamos a ampliarlo y vamos a ver qué fue lo que hizo él también. Ahí. Aquí está. Igual, ¿no? -2 por 5 y 5 por 2 y ya la suma le da 0. Igual en el ejercicio siguiente, -2 por 3 son -6 y +1 por 2 nos da +2
y entonces le toca 4. Aquí es muy importante, jóvenes. Hace rato no me fijé con Alarcón si lo hizo. Sí, Alarcón sí lo hizo. En ese caso, miren, en el caso de su compañero, ay, ¿cómo te llamas? Vargas Medellín, por ejemplo, los números que son positivos, le tienes que poner el signo positivo, Medellín, a fuerza, porque a todos los números se les va a asignar, los que son números de oxidación y que se escriben en el extremo superior derecho de cada uno de los símbolos, de los elementos, se escribe en el extremo superior derecho y además se le tiene que poner el signo. Entonces, aunque sea positivo, no porque sea positivo no vas a ponerle el signo. En este caso, como estamos en balance, el signo se debe de poner a fuerza. No lo debes de omitir, no lo puedes omitir. No puedes dar por hecho que si no tiene signo es positivo. Esto es para todos, no nada más para Medellín. Para que si en sus ejercicios ahorita pusieron eso, pues no. Eso deben de ponerle el signo. Si es negativo o si es positivo, se lo tienen que poner. Y entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Pone -2 para el oxígeno y +1 para el hidrógeno. Aquí sí le puso +1, sin embargo, al 4 no le puso el signo que es +4, ¿no? Para que entonces +1 por 2 es +2, +4, -6, esto nos da 0, ¿de acuerdo? Y vamos a este elemento que tenemos aquí en el ejercicio. En el ejercicio está nada más el azufre, así solito, azufre solito. Hay muchos elementos, bueno, que yo ya les había dicho de la tabla periódica, que les había explicado, ¿dónde tengo la tabla periódica? Aquí está. Que ya les había dicho que su estado natural, pues el del hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, ya les había dicho que tienen un subíndice 2, ¿no? Pero, por ejemplo, el azufre y el fósforo también, tienen diferentes tipos de moléculas. No es como la del nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo e hidrógeno, que sabemos que son moléculas diatómicas. En el caso del azufre y del fósforo, esos compuestos, bueno, esos átomos, o esos elementos pueden formar moléculas de sí mismas hasta de 8 átomos, 5 átomos, un solo átomo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí en el ejercicio apareció el azufre nada más solito, ¿no? Azufre nada más así, S. Y si te vas a la tabla periódica Medellín, vas a ver que se encuentra en su estado natural. ¿Y qué dijimos de los elementos en su estado natural, muchachos? ¿Cuál es el número de oxidación? 0. 0, ¿no? Los elementos que se encuentran en su estado natural es 0. Entonces, Medellín, aquí corrígele, por favor, para todos los que también hayan hecho lo mismo. Sí, profa. Aquí es 0, el número de oxidación es 0, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo de la misma molécula de azufre, pero es azufre 8, ¿no? Y aquí el azufre 8 también es una molécula que se encuentra en su estado natural. O sea, no está combinada con otro elemento, lo encontramos así solito, tiene un subíndice 8, es decir, que forma una molécula de sí misma con 8 átomos de azufre, y entonces su número de oxidación va a ser 0 también, Medellín, para todos. Este elemento con un subíndice 8 su número de oxidación es 0, y si el azufre lo encuentro así, es 0, ¿de acuerdo? Entonces, esas son cosas importantes que tienen que tomar en cuenta. Carlos Efraín. Vamos a ver quién más. Tenemos a Carlos Manuel. Mira, Anita, ¿estás ahí? Mande, profesora.
¿Le puedes poner a todos los que no entregaron el día de hoy eso ahí en comentarios no entregó? Así como le hice ahorita con Carlos Efraín, aquí le puse, mira, no entregó. Ahí en los comentarios, por favor. Sí, profesora. ¿Y a quién íbamos? Este lo entregó. Este es... Vamos a ver su documento acá, lo vamos a abrir de este lado. Vamos a ver qué hizo su compañero. Ay, pues no sé qué hizo. No sé qué hiciste. Señor, ¿quién es usted? Carlos Manuel Olvera López. Sí, dime. Carlos Manuel Olvera López, sus ejercicios están mal, ¿eh? O sea, para empezar, el primerito, que es fósforo 2, oxígeno 5, está mal. O sea, usted va a determinar los números de oxidación y yo ya dije dónde se ponen los números de oxidación. ¿Cuál es la posición de los números de oxidación? Carlos Manuel. ¿Cuál es la posición en donde se deben describir los números de oxidación? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿Arriba de quién? ¿De mi cabeza? ¿De tu cabeza? ¿De quién? Son como exponentes, ¿no, profesora? Arriba del elemento. No, no es arriba del elemento. ¿En dónde? Olvera. Pues de la fórmula. ¿En qué posición se pone el número de oxidación? ¿Cuál es la posición que va a tener el número de oxidación en la fórmula del compuesto? Pues en la parte superior de la fórmula. En la parte superior. ¿Izquierda o derecha? Derecha. Ah, ¿y por qué hiciste esto? ¿Por qué? No sé. Ah, no, sí sabes, porque no sabes, porque no pusiste atención a lo que se te dijo, ¿no? Entonces, y además lo calculaste mal, ¿no? Es 5, es menos 2 para el oxígeno. Ah, no, y 5. Y además sin signo, ¿no? Le pones P igual a 5 y es un signo, pero ese ejercicio está totalmente mal, ¿eh? O sea, aquí debería de estar más 5 y aquí debería de estar menos 2. O sea, así es como se hace el ejercicio. Entonces tienes que corregir todo lo que estoy diciendo ahorita, lo tienes que ir corrigiendo. Sí, profesor. Tú tienes tus ejercicios, así que tú los debes de corregir. Anita ya nos puso un nuevo link. ¿Sí, Anita? No, profesora, apenas lo estoy creando. Ah, ok. Entonces, ahorita nos está poniendo un nuevo link. Ahorita nos vamos a cambiar de sala. Vamos a ver a este ejercicio que es de Cornejo. Vamos a ver a Cornejo. ¿Qué fue lo que hizo Cornejo? Bueno, Cornejo puso menos 2, más 5, menos 2, ok, puse 0, menos 2 por 3 son 6, más 1, más 5, 0 para ese, más 8, menos 2 para el oxígeno, más 1 para el hidrógeno, son 2 por 3 son más 6, más 2, entonces le toca más 2 al azufre y nos da aquí más 4. Y tenemos aquí menos 1 para el hidrógeno y más 3 para el fósforo. Este ejercicio es de quién. Ay, Dios mío. ¿De quién es este ejercicio? No tiene nombre. De Cornejo Camacho. Cornejo Camacho. Aparécete. Sí, aquí, profesora. Aparécete, Cornejo. Porque me tienes que decir, sí se acuerdan lo que les dije hace un rato, ¿verdad, muchachos? De lo importante que es saber identificar y distinguir los elementos que son metálicos de los no metálicos. Jóvenes, todos. Sí, profesora. Incluyéndote a ti, Cornejo, porque este ejercicio es tuyo. ¿Ya viste lo que hiciste aquí? Aquí, en particular. ¿Cuándo y en qué momento dice
-1 al hidrógeno. Cornejo. Ah, sí, cierto, profesora. Perdón, me equivoqué, es +1. No me respondiste la pregunta, Cornejo. ¿Cuándo se le asigna -1 al hidrógeno? Cuando está con un metal, Cuando está con un metal. ¿Y el fósforo es un metal o es un no metal? Cornejo. cuando está con un metal, ¿Y el fósforo es un metal o es un no metal? Cornejo. Cornejo. Cornejo, ¿por qué no me contestas? ya le contesté, profesora. ¿El fósforo es un metal o un no metal? Cornejo. ¿El qué, perdón? ¿El fósforo es un metal o es un no metal? Profesora. No te escucho, Cornejo. No, ¿Me dices si el fósforo es un metal o un no metal? sí, es un no metal. Ah. Y entonces, ¿qué te pasó en el ejercicio? Pues no sé, tal vez todavía tenía sueño. Perdón. Ajá, todavía tenía sueño. No, pues no estás siguiendo. Vamos a ver ahora el ejercicio de Fanny. Vamos a ver, Fanny. -2, bla, bla, bla. Este ya lo habíamos visto. Este es 0. Este es -2, +1. Este es 0. Este es -2, +1, +2. +1 para el oxígeno, -3 para el fósforo, -2 para el oxígeno, +4 para el azufre, 0. +1 para el hidrógeno, -2 para el azufre. -2 para el oxígeno, +4 para el carbono. Entonces, aquí es muy importante, jóvenes. El número de oxidación se le tiene que poner signo, positivo o negativo. Nada más aquí te faltó el signo, Fanny, +5. Si los elementos se encuentran en su estado natural, su número de oxidación es 0, ¿no? 0. Y si nos encontramos 3 elementos dentro de una fórmula, por ejemplo, estas que ven a ustedes aquí, y hay hidrógeno y hay oxígeno dentro de ellas, pues primero se les asigna el número de oxidación a esos elementos, al oxígeno y al hidrógeno, y después ya se calcula cuál es el que le tocaría al carbono, por ejemplo, o cuál es el que le tocaría al fósforo en este caso. Por ejemplo, aquí está escrito primero el hidrógeno y luego el oxígeno, y de todas maneras, primero se le asigna el número de oxidación al hidrógeno y después al otro elemento. ¿Sí quedó claro estos ejercicios que acabamos de hacer, jóvenes? Por favor. Sí, profesora. Sí, maestra. ¿Se dieron cuenta en qué se equivocaron, qué tienen que corregir y cómo lo tienen que corregir, por favor? Sí, profesora. Yo en los elementos en estado natural, Ajá. o sea, no puse lo del 0, que valían 0. Ok, bueno, entonces hay que estar atentos a eso. Vamos a cambiarnos de sala, por favor. Ya tenemos la nueva sala. Vayámonos a la nueva sala. Ok, bueno, entonces
Ya vimos los ejercicios, ya se dieron cuenta más o menos cómo funcionan estas reglas y cómo es que se tienen que resolver, ¿no? Poner atención sobre todo al hidrógeno y al oxígeno, que normalmente son esos elementos los que rigen una molécula cuando no los encontramos dentro de una molécula, obviamente, ¿no? Vamos a ver un nuevo ejercicio que también es importante que lo entiendan, porque seguimos en número de oxidación. Estamos en el tema ahorita, que es la parte 1, que es número de oxidación. Todavía no iniciamos balance, apenas estamos aprendiendo a ver cómo se determinan los números de oxidación. En eso estamos ahorita, ¿de acuerdo? Y ya es y ya hicimos un ejercicio de aplicando las reglas. Voy a volver a compartir pantalla para que vean ahora podría decirse, una variante dentro de las moléculas de cómo también se escriben, para que sepan también cómo se determina el número de oxidación en ese tipo de moléculas, ¿no? Tenemos esta parte 2, vean esta molécula que tenemos aquí. Tenemos aluminio 2 y luego se abre un paréntesis y luego tenemos azufre, tenemos oxígeno 4, se cierra el paréntesis y hay un subíndice 3 ahí. Ese 3 está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis, eso debe de quedar claro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo encuentro una molécula de este tipo, es importante, igual como lo hicimos en los ejercicios anteriores, que cuando yo voy a hacer el balance, necesito saber cuál es el número de oxidación de este elemento, cuál es el número de oxidación de este elemento y cuál es el número de oxidación de este elemento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo lo primero que voy a hacer es que voy a quitar este paréntesis que está aquí, ¿no? Que tengo aquí encerrado en este cuadrito amarillo. Lo voy a quitar. ¿Cómo lo voy a quitar? Pues obviamente con una operación matemática. Este paréntesis me indica claramente que el número que está afuera lo voy a multiplicar por todo lo que esté adentro, ¿verdad? Porque ya sabemos matemáticas básicas, ¿verdad, muchachos? Entonces, aquí me debo de acordar que hay un 1 y este es un 4. Aquí el 1 no se pone, pero tenemos un átomo de azufre y tenemos 4 de oxígeno. Entonces voy a multiplicar 3 por 1 y 3 por 4 para obviamente eliminar ese paréntesis que aparece ahí, ¿de acuerdo? Entonces 3 por 4 me da 12, 3 por 1 me da 3 y tengo el aluminio aquí ya escrito con su subíndice 2. Ahora, una vez que ya tengo la molécula así desarrollada, ya habiéndole quitado el paréntesis, entonces ya puedo empezar a poner los números de oxidación. Ya sé que al oxígeno le toca -2, ya vimos que es una regla, siempre y cuando no sea un peróxido, va a ser -2. Y además aquí tengo un elemento ¿de qué tipo? ¿Ese elemento qué es? Metal. Es un elemento metálico. Entonces me tengo que ir a la tabla periódica, voy a buscar al elemento metálico aluminio y lo voy a buscar en qué grupo está. ¿En qué grupo está el aluminio? En el 3A. En el 3A. Está en el grupo 3. Y además, yo ya les dije que el signo que le corresponde al número de oxidación a un metal siempre va a ser Positivo. positivo. Entonces, en este caso, el signo que le toca, el número de oxidación que le toca al aluminio va a ser +3, al oxígeno -2, y solamente me toca determinar cuál es el número de oxidación que le toca al azufre en este caso, ¿de acuerdo? Entonces hago mi secuencia matemática, ahí se las desarrollé para que no haya duda, ¿no? De cuál es el número que le corresponde. Y entonces recuerden que la suma me debe de dar 0. Eso no lo deben de olvidar, por favor. Entonces, una vez que ya determiné esto, ya sé que le toca, su número de oxidación va a ser 6, ¿no? Porque ya tengo aquí el 3. Entonces, nomás me faltaba determinar la X. Su número de oxidación es 6. Y voy a volver a escribir la molécula como estaba originalmente. Yo quité el paréntesis para hacer todo esto que ustedes ven aquí.
pero la molécula tiene que volver a escribirse dentro de mi balance, la tengo que volver a escribir igual. Entonces, voy a escribir aluminio 2 con su número de oxidación más 3, paréntesis, azufre, que ya determiné su número de oxidación que es 6, con un subíndice 4. Luego tengo, perdón, el oxígeno con un subíndice 4 y su número de oxidación es menos 2. Cierro el paréntesis y pongo el 3. O sea, volví a escribir la misma fórmula, igualita, pero ahora ya tengo los números de oxidación que le corresponden, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo único que hago es quitar el paréntesis. ¿Para qué? Para poder determinar los números de oxidación más fácilmente. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesora. Vale, entonces, como ya se dieron cuenta, son matemáticas básicas. Aquí nada más lo que requiere, y yo se los dije ya desde el inicio, es concentración. Se tienen que concentrar. ¿Por qué? Porque no deben de olvidar poner los signos, no deben de olvidar volver a escribir la fórmula como estaba originalmente, porque puede ser que cuando hagan esto y vuelvan a escribir la ecuación, o sea, la reescriban, se les olvide a lo mejor poner este número. Y si se les olvida poner ese número, como van a volver a seguir haciendo cálculos, les puede afectar. Entonces, sí deben de poner atención y reescribir la ecuación tal y cual estaba originalmente. No se les debe de olvidar nada. Ok, pues entonces si quedó claro eso, pues ahí tienen los ejercicios de la parte número 2. Hagan una captura de pantalla, por favor. Y tienen exactamente 15 minutos para hacerlo. Anita, ¿estás ahí? Sí, profesora. Ejercicios parte 2 de número de oxidación. 10 es lo máximo a la hora a la que lo pueden entregar y no lo pueden entregar después. Ok, profesora. ¿Ya hicieron su captura de pantalla? Ya, profesora. Profesora, tengo una duda. Abran sus cámaras, por favor. Ya se los